Seguimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. La costumbre de las pausas. Le damos la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Un gusto saludarles. En esta edición hablamos de los sentimientos de los nicaragüenses recogidos en la más reciente encuesta presentada por M&R Consultores. Para hablar acerca de ella está con nosotros Raúl Obregón, los nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Tocaron varios temas. Yo quisiera empezar tal vez con uno de los más, de los que tenemos enfrente pronto en Nicaragua, corriendo como una amenaza, y es Nica Act. Pese a la mucha publicidad tal vez que hay, especialmente en las redes sociales y vamos a decir en los medios de comunicación virtuales y en los medios de comunicación tradicionales acerca de este tema de la aplicación de esta ley estadounidense en contra de Nicaragua, la publicidad lo que dice es que esto no va a afectar al país, que lo que va a afectar es a ciertas personas, pero la gente no piensa eso en la calle. No, definitivamente yo pienso que o sea, pues lo que estamos viendo con estos resultados, y que es una reafirmación de algo que desde que está la NICAAC en el aire, desde que se habla de que va a haber, la venimos midiendo, hay una claridad en la población de que ese tipo de sanciones, llamémosle, afectan al país, porque lo que se dice es que esta NICAAC tiene como propósito impedir que organismos multilaterales, ¿verdad?, financien proyectos en Nicaragua. Y los proyectos no son de alguien en particular, los proyectos son del país, ¿verdad? Y en el caso de Nicaragua, pues esos proyectos pues, se materializan en carreteras, en hospitales, escuelas, y yo qué sé, pues. Entonces, definitivamente la población dice, eso no va a afectar. Por otro lado, me parece también de que el argumento que se está usando con esa ley NICAAC, de que se dice el propósito de esta ley es para que Nicaragua tenga libertad y tenga democracia, los nicaragüenses lo ven al revés. Pues una parte de los nicaragüenses lo ven al revés. Ve que este tipo de acciones que son sanciones, imposiciones al país, lo que hacen es debilitar el proceso que se pueda estar siguiendo, que venía teniendo Nicaragua, ¿no? Y además pues de esa conciencia que hay de que eso nos afecta absolutamente a todos. Sí, hay 8 de cada 10 piensan que esto nos va a afectar a todos. Que eso nos afecta a todos. Y yo creo que efectivamente la población en eso no se equivoca. Yo creo que todo el mundo está claro de que ese tipo de leyes y de acciones son en contra de todos los nicaragüenses. Y por eso eso es lo que de alguna manera explica por qué hay un rechazo mayoritario. 7 de cada 10 más o menos lo están rechazando. Que era la lámina que mirábamos. Sí. Pero en cuanto al tema del perjudicio o beneficia a la democracia, es el 78%, por eso digo 8 de cada 10 está pensando que va a afectar la democracia, no beneficiarla, que es el supuesto objeto de la ley. Exactamente. ¿Ah? Ahora, esta es una línea que, si bien en marzo del 2018, antes que empezara todo esto, era más gente la que pensaba que iba a afectar la democracia, nunca ha dejado de ser la mayoría la que piensa que afecta a la democracia. Porque a ver, en octubre del 18, es decir, con todo lo que había pasado en Nicaragua, eran 7 de cada 10 los que pensaban que iba a afectar la democracia. Exacto. Sí. Hay una proporción de nicaragüenses de que creen de que este tipo de acciones va a favorecer al país, va a asfixiar, digamos, al gobierno,
y entonces eso va a traer, digamos, un cambio que va a ser en pro de la democracia, en eso que ellos creen, ¿no? Pero eso es una proporción importante, pero es minoritaria, ¿verdad? En relación a los que piensan de que esto nos afecta a todos, y no es cierto que vaya a fortalecer democracia ni nada de eso. Sí, hay 9 de cada 10 piensan que nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos, sí. Y eso es interesante porque lo que eso nos muestra es que la población está informada, ¿verdad?, por diversos medios y canales, y tiene pues una opinión clara en ese sentido. Entonces hay un rechazo a ese tipo de acciones y de sanciones. Ahora, hay un pensamiento de la gente que esta es una actitud de intervención de los Estados Unidos. Un pensamiento que ha venido creciendo en el tiempo, además. Así es. O sea, en los últimos tiempos, o sea, yo creo que siempre ha estado ahí en la opinión pública y mayoritaria, diría yo, esa percepción en esa relación entre Nicaragua y los Estados Unidos, de que siempre ha sido una relación medio traumática, donde han habido imposiciones, ¿no? Siempre ha estado, pero me parece que en los últimos tiempos, en los últimos años, eso se ha incrementado, y se está incrementando porque es más evidente, es más obvio. Y por otro lado, pues no solo tiene que ver con Nicaragua, sino que se ve que es por todos lados, ¿verdad? Incluso esto que hicimos nosotros, este trabajo, lo iniciamos cuando todavía no había salido la amenaza, amenaza del presidente de los Estados Unidos hacia México. Pues menciono eso porque es algo cercano, sí, que nos estamos dando cuenta todos de que le iba a imponer un impuesto del 5% para comenzar, hasta un 25% a los productos mexicanos. Entonces, todas esas cosas que se oyen, las sanciones a Venezuela, que sanciones a Irán, que sanciones a China, que sanciones... Yo creo que todo eso alimenta esta opinión y le da a la gente ese sustento de que efectivamente hay esa actitud de injerencia, de agresión, y particularmente en el caso de Nicaragua, pues que es obvio, ¿no? Ahora, la ley como tal, o la amenaza de la ley como tal, produce emociones tal vez de alguna forma encontradas entre la población. Sí, digamos, lo que se observa con prevalencia, digamos, lo que prevalece es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre de qué va a pasar, qué viene, qué tanto nos va a afectar. Nos va a afectar, pero qué tanto, cómo va a ser esto, ¿verdad? Estamos en una situación económica difícil a partir de lo que pasó el año pasado. La economía definitivamente que se vino abajo. Ha habido una cierta recuperación, pero el problema está ahí. Y entonces, si viene esto a echarle más leña al fuego, pues, ¿cómo nos va? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que prevalece es la incertidumbre en la población. Por otro lado, hay gente que manifiesta cierta indiferencia. Es una indiferencia que tiene, digamos, dos tipos de expresiones. Hay una expresión que es de que, bueno, hagan lo que hagan, yo tengo que seguir mi vida, y si yo no trabajo no como, y si yo no hago tal, ya sabes, si yo no llevo el sustento a mi casa, pues en mi casa no hay alimento, y ese es mi papel. Entonces, que ahí hagan lo que quieran. Y la otra expresión que tiene esa indiferencia es: ¿de qué me voy a asustar? Es más de lo mismo, eso es lo que siempre hacen, y no hay, no podemos hacer nada nosotros. Y después hay otro tipo de emociones que tienen que ver con enojos, claramente con molestia, con temor, que más o menos se suma a la incertidumbre. La incertidumbre de alguna manera es temor. Pero hay una pequeña proporción que anda por ahí de 3% que dice que le satisface, le alegra ese tipo de
acciones, ¿no? Que es una clarísima minoría, pues. Es una clara minoría, es un 3% más o menos. Pero bueno, hay gente que se siente satisfecha y que le alegra eso. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y seguimos hablando acerca de los resultados de esta encuesta, que es la percepción de los nicaragüenses y su entorno internacional, encuesta recién publicada este martes por MIR Consultores. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón de MIR Consultores acerca de el más reciente estudio publicado por esta compañía consultora que tiene que ver con los sentimientos que tienen los nicaragüenses acerca de su entorno internacional. Hablamos de la NICAC y el tema de la injerencia. La gente piensa que los países poderosos, los llamados países ricos, están imponiendo sus condiciones a los otros y están en desacuerdo. Así es, porque es que en el fondo me parece que hay un arraigo de principios en lo que debe ser la relación internacional, las relaciones entre los países. Y hay esa conciencia que debe de prevalecer la no injerencia en los asuntos internos de los países y particularmente de nuestro país, la no injerencia, la no intervención, la no imposición del fuerte hacia el débil. Entonces, todo lo que venga por ahí es rechazado por la población. La población definitivamente lo desaprueba. Ese tipo de actitudes y de conductas, ¿no?, de los países fuertes, ¿no?, poderosos en el mundo. Entonces, todo reactivo, toda pregunta que hacemos que tiene que ver con interferencias, con injerencias, si la gente apoya, no apoya eso, y no diciendo usted está de acuerdo con la injerencia, no, sino que preguntas tales como Nicaragua debe de ejercer su derecho a establecer relaciones comerciales, políticas, diplomáticas con otros países que considere conveniente hacerlo, o por el contrario debe estar sujeta pues a tener en consideración los intereses de otros países. Entonces, pues ahí la población escoge una de las dos opciones y generalmente, pues, y la mayoría, 7 de cada 10, más o menos, se van por lo que tiene que ver con no injerencia y no intromisión. Sí, por ejemplo, países poderosos tienen potestad de designar presidentes en otros países, un 80.4 dice que no. Por ejemplo. Y ahí, en estas cosas, como te digo hace un momento, subyacen otros asuntos de principio, pues. O sea, los nicaragüenses en las encuestas nuestras vienen diciendo de que es la población la que debe de ejercer su derecho y su deber de elegir autoridades, ¿verdad? Y de elegirlas cuándo y a quiénes. Entonces, cuando se habla de una imposición de poderes externos, de una autoridad en el país, entonces la población dice, no, somos nosotros, ¿verdad? Ese es prácticamente uno de los derechos, o es el derecho fundamental que tiene la población, que mediante su voto poder incidir, ¿no?, en la designación de autoridad. Entonces la población no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Y por eso en la misma encuesta se ve que cuando se habla de la situación de Venezuela, por ejemplo, ¿cómo se llama? El señor Maduro, el señor Guaidó, la población dice, no, el presidente es Maduro. El señor Maduro porque pues a él lo eligieron. Sí. Hubo una elección, votaron y él salió. Pues. Ya lo demás que se diga ya son otros 100 pesos. Pues, pero hubo una elección y hubo una votación. En el caso del otro muchacho, pues es que alguien vino, en este caso una autoridad norteamericana, y dijo, este es el presidente.
Y él se paró en una plaza pública, entiendo, delante de un grupo de gente y dijo, yo soy el presidente a partir de hoy. O sea, las cosas no son así. Entonces, sí, ese tipo de actitudes, de conducta, la población las rechaza. Decir, me lleva esto a preguntar de una u otra forma, porque en los estudios que ustedes han venido presentando, en Sismo, por ejemplo, en las encuestas que se hicieron de carácter electoral, la gente decía no tener mayor interés en la política, pero me parece que era más en asuntos partidarios que en la política. ¿El nicaragüense es político? Mira, a mí me parece que el nicaragüense sí aborda la temática política, sí hace política, pero cuando debe de hacerlo, pero no respira por eso. ¿Me explico? No es algo que esté en su quehacer cotidiano, pues. Sí. ¿Me explico? No, pues. Entonces, definitivamente de lo partidario se apartan. De lo partidario, la mayoría de los nicaragüenses, que es lo que nosotros categorizamos como los independientes, ahorita anda por el orden de 50% de la gente que entrevistamos que nos dice yo no voy con ninguno, o sea, no simpatizo políticamente. O sea, porque se reservan su derecho de poder hacer cambios en su forma de pensar, en su forma de ser, en su actuar, ¿verdad? Y el ser independiente les permite eso. Y además, pues, me parece, pues, lo que nosotros hemos visto en esto de las encuestas por año, es que eso también les da a ellos esa posibilidad de racionalizar cosas. Esto me gusta más, esto me gusta menos, esto aquí, esto allá, voy por aquí. A la hora que le toque a él tener algún tipo de conducta política. No es político, más bien no respira política, no vive política el nicaragüense, pero sí vive informado. El nicaragüense está informado, definitivamente. El nicaragüense está claro de qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Eso es claro. Ahora, hay quienes dicen, todo es político. Bueno, puede ser, todo es político. Pero el nicaragüense dice, por ejemplo, un razonamiento que hay, yo, el día que hay una elección, yo voy y voto. Voté y se acabó. Yo a partir del día siguiente, yo continúo en mi trabajo. Yo no quiero saber nada. O sea, no vengas a mi casa a hablarme de política, no pretendas que yo vaya a hacer algo político, no lo voy a hacer. Estoy hablando del que se autocategoriza como independiente o se autoidentifica. Pero definitivamente que no es la política su principal motivo de atención. Pues, sí, pero sí, es decir, a partir del hecho de ser una persona informada, sí tiene opinión, pues. Por supuesto, opinión tiene clara la opinión. Y además de eso, tienen posiciones de principios, como esto que te estoy diciendo, y que lo venimos viendo en las encuestas por año, y es que digamos, es la población la que designa, la que decide mediante un voto. ¿Me explico? Sea en el momento que toca hacer un voto, sea en un referéndum, sea, ¿me explico? En cualquier momento ellos se expresan mediante un voto. Pero no hagamos las cosas de una manera atropellada, ¿verdad? Porque no. Y eso va a lo más importante, creo yo, para ellos, que es la estabilidad. Es la estabilidad. ¿Me explico? Estabilidad, ¿por qué? Porque eso les permite a ellos, como ciudadanos, como población, poder tener su trabajo, poder generar sus ingresos, poder llevar el sustento a su hogar, tener su propio proyecto de vida, preparar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sin estabilidad no se puede dar. O sea, no se da. Aquí lo hemos visto durante todos estos meses, después de lo que pasó el año pasado, de que aquí todo el mundo quedó desestabilizado. Cantidad de gente que quedó desempleada. Me explico, empresas que cerraron, cantidad de gente que salió del seguro social, negocios que tuvieron problemas de uno u otro tipo. Entonces, eso viene producto de la ruptura que se quiso hacer, ¿no? Del orden que lleva el país. Entonces, yo creo que en el fondo siempre llegamos al mismo punto, siempre vamos al mismo punto. O sea,
déjame trabajar, o sea, y para que yo pueda trabajar necesito estabilidad, necesito paz, necesito una situación en el país en donde existan las condiciones para que todos trabajemos, para que circule el dinero, para que todos tengamos una cuota, una parte de eso y podamos vivir, pues. ¿Y qué tanto considera el nicaragüense que esto debe ser una ostra y no vincularnos con nada? Es decir, nosotros decidimos lo que nosotros queremos como nicaragüenses, nadie se meta con nosotros y nosotros no nos vamos a meter con el resto. ¿Qué tanto considera eso versus lo que ocurre en el entorno? Me parece a mí que no se ve así, porque por otra parte te dicen, y en esta misma encuesta está eso, que te dice que países, que otros países, que organizaciones internacionales nos apoyen, o sea, o vengan a petición nuestra a contribuir a resolver los problemas, pues, ¿verdad? Y a que nosotros avancemos. Lo que ellos rechazan es la imposición, ¿verdad? Es el hacer cosas incluso a nombre tuyo, pero que te afectan a vos, como es la NICAAC. Lo hacen a nombre de favorecer al pueblo, pero lo que están haciendo es afectando a la población. Por eso es que en esta misma encuesta nosotros vemos que los nicaragüenses, pero casi de una manera abrumadora, se adhieren a los principios de relaciones internacionales que está llevando a cabo México a partir del 1 de julio del año pasado para acá, ¿verdad? Que son principios que están establecidos, incluso en la misma Constitución de Nicaragua están, pero también son principios que están asignados en la Carta de los Países No Alineados, están en Naciones Unidas, etcétera, y que México los ha puesto en práctica a partir del 1 de julio del año pasado. Sí, respetar la soberanía de todos los países, no intervenir en asuntos internos de los países, respetar los derechos de autodeterminación de los otros países, cooperar con otros países para impulsar su desarrollo y contribuir a encontrar soluciones pacíficas en los conflictos. Por ejemplo, es bien vista y bienvenida la conducta de México de decir, con respecto al problema venezolano, resolvamos esto por el diálogo. Esto no es de imposición, es diálogo. Y que crearon el grupo de Montevideo. Ahorita con el problema de la migración que sale del Triángulo Norte, ¿verdad? Lo que está proponiendo México es respeto a los derechos humanos y lo que está proponiendo es un proyecto que hablan de $5,000 millones para desarrollar la zona sur de México y además llevar desarrollo a los países de donde están originándose los migrantes, de tal manera que tengan opciones de oportunidad de trabajo ahí en su lugar y no tengan que salir de su lugar. O sea, es una combinación de todo eso. Entonces, en ese sentido, lo que por lo menos yo veo es de que la gente no se está queriendo meter en esa concha y no quiero saber nada de nadie. No, espérate. Sino que es el asunto de que ayúdame, apóyame, pero no me vengas a imponer cosas. Ahí es donde está el problema. Pues, o sea, yo tengo mi propia identidad, yo tengo mi propio proyecto, mi propia razón de ser, yo te respeto, respetame, ¿verdad? Si me puedes ayudar, bienvenido sea. Por ejemplo, por ahí se habla de que la gente dice, bueno, los organismos internacionales y algunos países que quieran venir a Nicaragua, que lo hagan para ayudarnos, pero no a ser actores como lo quisieron hacer, por ejemplo, el grupo de países en la OEA, pues, que se conformaron 5 y que pareciera que se querían constituir como en una autoridad supranacional por encima de las autoridades nicaragüenses y ser ellos los que están dictando las cosas. Entonces, eso es rechazado. ¿Me explico? Pero cuando se viene con un propósito de apoyar, de ayudar a resolver los conflictos y además de eso, a contribuir con el desarrollo, entonces la población está totalmente de acuerdo y anuente a eso. Ok. ¿Hay opinión de la población en cuanto a
desde dónde hay imposiciones, desde dónde se está realmente queriendo ayudar o no. ¿Va? Vamos a hacer pausa, vamos a hablar acerca de esto, a regresar, que son resultados de esta encuesta de opinión de M&R Consultores. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón acerca del más reciente estudio hecho con opinión de los nicaragüenses acerca del entorno internacional, los nicaragüenses y su entorno internacional. Hablamos de que el nicaragüense tiene mucho sentimiento de soberanía, nacionalismo, autodeterminación, ¿verdad? Y eso le da una visión del mundo. Y ustedes preguntaban, ¿en qué lugar o cómo está el mundo? ¿En qué posición está el mundo? Si está más cerca o más lejos de... Y entonces le daban varias opciones. Por ejemplo, el tema de la paz, la pobreza, el respeto, el derecho internacional. Exacto. Lo que queríamos ahí con ese ejercicio, digamos, es ver cómo ellos perciben lo que están viendo fuera de las fronteras de Nicaragua, ¿no? Entonces, digamos, el mecanismo utilizado, el formato, es qué tan cerca, qué tan lejos estamos de ser un mundo en que se respira paz, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hay un 41.1% de la población que dice estamos lejos, y hay un 36.9% que dice que estamos a medio camino, ¿no? O sea, y solamente un 22.1% que dice que estamos cerca. Eso significa de que pudiera ser, o sea, de que casi el 70 y pico por ciento, 76%, se siente que estamos en un mundo en donde no hay paz, ¿verdad? O en donde hay una paz más o menos endeble, o no hay del todo paz. La otra es en donde los pobres tienen iguales oportunidades que los ricos. 55.8 dice no, estamos lejos, estamos lejísimos. Los países poderosos respetan a los débiles. 59.3 dice no está pasando eso, estamos lejos de que eso suceda. Que se respete el derecho internacional, 54.9% igualmente dice estamos lejos. Y de que países poderosos no intervengan en asuntos internos de otros países, 56.9% dice estamos lejos. O sea, esto atiende a algún modelo que hay quienes lo manejan, que dicen que el mundo ideal en que la humanidad debiera de vivir y desarrollarse para ser felices es un mundo en donde hay paz, en donde todos tenemos igualdad de oportunidades, independientemente de que seas pobre o que seas rico, en donde se respetan, o sea, que el hecho de tener más poder que otro no te da el derecho de atropellar a nadie, sino que se respeta al débil, en donde se respeta el orden, el derecho internacional, ¿verdad? Y en donde, o sea, los fuertes, los poderosos, no hacen bullying, digamos, ¿verdad? Con el débil. Ese es el mundo ideal en que debiéramos de vivir, ¿no? Entonces, si vemos acá, más de la mitad de las personas entrevistadas nos dicen estamos lejos de vivir en ese mundo. Sí. O sea que hay una visión pesimista del mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Porque después hay un tercio que te dice no estamos ni lejos ni cerca, pero no hay. Pero no hay. Sí. Exactamente. Y luego entonces tenemos un 10, 12, 15% que te dice sí hay. Entonces podría categorizarse esto como una visión pesimista, ¿no? Sí. Del mundo que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, porque estamos oyendo de confrontaciones, de guerras, de intervenciones, de esto, por todas partes. Justamente la amenaza de agresión, la gente habla de que el mundo está conducido por liderazgos agresivos que todos lo resuelven por la fuerza y la agresión, el 62.9, 63%. Exactamente, porque hay esa percepción bien fijada
de que el país fuerte, el más fuerte, tiende a atropellar al más débil. Y entonces todo lo arregla por la fuerza. Si no estás conmigo, si no haces las cosas como yo quiero, ahí voy. ¿Verdad? En contra tuya. Y respeto, amenazas, explotación, prácticamente el 7 de cada 10. Exactamente. Ahora, ocuparon ustedes una serie de afirmaciones o expresiones del Papa Francisco acerca del mundo, ¿no? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, a ver, ¿dónde las teníamos? Sí, él decía, es la lámina 8, creo. Es una firma, o sea, ahí esta es una entrevista que le hace un periodista al Papa Francisco, y en donde, entre otros temas, hablan de la economía del mundo, cómo estamos en la economía mundial, ¿no? Sí. Y entonces el periodista le pregunta sobre el tema del capitalismo, que si es el capitalismo el causante de la pobreza, el hambre y la guerra. O sea, los teóricos del capitalismo lo que dicen es que el capitalismo es generador de riqueza. Entonces le hacen esta pregunta a él y él dice, efectivamente, es el capitalismo del mundo actual, ¿verdad?, el que está causando todos estos males en el mundo. Entonces el 71.7% de las personas que entrevistamos está de acuerdo con esa afirmación, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de que él decía, esa fue una expresión de él, que él decía, estamos en un mundo en donde cada vez hay menos ricos, pero con más dinero. O sea, habían más ricos antes, o hace un tiempo habían más ricos, pero con menos dinero. Ahora en las manos de pocos está concentrada la mayoría de la riqueza del mundo. Sí. Y por el contrario, ahora hay más pobres, pero con menos dinero, ¿verdad? Más pobres, además. Más pobres. Entonces él, al final de su entrevista, pues él lo que planteaba era la doctrina social de la Iglesia, pues, ¿verdad? Que es lo que se debía de seguir. Pero en el caso de estas afirmaciones que les hacían, pues la población 7 de cada 10, y en la última, en la de los pobres. En la de los pobres, el 91.5% está de acuerdo. O sea, es algo que prácticamente la gente lo está viendo como algo evidente, o lo está viviendo en carne propia. ¿Verdad? Entonces, esto de alguna manera como que, o sea, tratábamos de cerrar el círculo de cuál es la visión del mundo que tiene la población nicaragüense, del mundo actual que tiene la población nicaragüense. Ahora, de alguna manera se achacan algunas responsabilidades al estado del planeta, ¿verdad? Es decir, la gente dice, hay países que tienen responsabilidad en que las cosas estén como así están. Así es. Y en las condiciones actuales es prácticamente en todos los aspectos considerados, la gente ve a los Estados Unidos como el que está causando ese problema con su política exterior actual, pues. Por ejemplo, de que si el mundo está lejos de respirar paz, es porque los Estados Unidos, mayormente 66.7%, atentan contra la paz del mundo. Rusia 36.2%, Venezuela 12.6%. Aquí hay una cantidad de países más, pero ya con puntajes muy bajos, ¿no? Sí. Si estamos lejos de tener igualdad de oportunidades, ¿cuáles son los países que no brindan? Pues Estados Unidos 61.4%, Venezuela 13.3%, Rusia 9.2%. Esto es en términos de las relaciones internacionales. Si estamos lejos que los países poderosos respeten a los débiles, ¿quiénes respetan menos? Estados Unidos 78.4%, Rusia 26.6%, Venezuela 8.3%. Si estamos lejos que se cumpla con las leyes y derecho internacional, países, Estados Unidos 54%, Venezuela 30%, y aquí aparecemos nosotros, Nicaragua 23.2%. Que no cumplen con las leyes y el derecho internacional. Países que, si estamos lejos de contar con países que no intervienen en otros, ¿quiénes son los países que intervienen? Estados Unidos 92.1%, es donde hay más evidencia de la gente, Rusia 21%, Colombia 6%. Y países que, o sea, estamos lejos de resolver pacíficamente los conflictos, países en el mundo actual que todo lo resuelven por la fuerza, Estados Unidos 73%, Rusia 27% y Venezuela 14%. O sea, Estados Unidos lidera
digamos, está a la cabeza de todo, en todos esos aspectos, de países que violentan el orden internacional, que no cumplen con esos principios que están establecidos para las relaciones internacionales en los diferentes organismos internacionales. ¿Ustedes le dieron a la gente opciones ya cerradas o la gente fue diciendo, no, para mí exacto. O sea, la pregunta inicial es ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos cerca o estamos lejos de vivir en un mundo en donde se respira paz? Entonces, al que nos decimos lejos, entonces se le preguntaba, ¿y qué países considera usted que son los que impiden que vivamos en un mundo de paz? Y él sacaba su lista. Y él decía, fulano, sultano y mengano. ¿Verdad? Eso tiene que ver con el tema del respeto al derecho internacional. Derecho internacional, exactamente. Es el respeto al derecho internacional, es el cumplimiento con los principios establecidos para que haya relaciones internacionales armoniosas entre todos los países del mundo, independientemente de su tamaño, independientemente de su riqueza, etc. Ok, sobre esto del derecho internacional ya sale a relucir ya un bloque de países que es la Unión Europea. Incluso hasta China sale aquí. Sí. Los países que no respetan el derecho de los países a decidir tener el gobierno que más les convenga. Exactamente. Entonces, es decir, y ahí me llama la atención que ponen a Venezuela después de Estados Unidos, y bastante después de Estados Unidos, como un país que de alguna manera impone presidente. Pareciera, sí, que no respete el derecho de los demás a decidir, ¿no? Podría ser que eso tenga alguna connotación ideológica, pues, o que se enmarque en el actual problema. Pero sí, Estados Unidos con 73 puntos, Venezuela 16.7 y ponen la Unión Europea con 18. Sí. Aquí me parece a mí que lo que ha habido con el tema de la Unión Europea es que ha tenido algunos países, miembros de la Unión Europea, o el Parlamento Europeo ha tenido, o esos son mensajes que hemos recibido, de que han tenido algún protagonismo en las crisis, tanto nuestra como Venezuela, y mandando mensajes en algunos casos amenazantes. Pues. Entonces yo creo que la gente eso lo ve como injerencia, como intervención, ya sabes, si no haces esto yo voy a hacer tal cosa, si no haces esto te voy a sacar de esto, o sea, el castigo, pues. Sí. Entonces eso yo creo que es lo que la gente no le gusta, no acepta. Por otra parte, países que más amenazan con sanciones financieras a otros países, Estados Unidos 91.4, ¿verdad? La Unión Europea 11.6, Rusia 7.3. Sí, que eso tiene que ver directamente, me parece a mí, con el caso de Nicaragua, pues, es decir, el sentimiento que hay en Nicaragua sobre esto. Exactamente, se ha hablado, pues, en el caso de Nicaragua es obvio, de Estados Unidos es obvio, en el caso de la Unión Europea, pues hay mensajes que se reciben, ¿no? De que el Parlamento Europeo dice que si Nicaragua no hace esto hay que quitarle no sé qué cosa. Y la otra, que si el país que hace más uso de la fuerza invade militarmente o a otros países para quitar y poner gobierno, Estados Unidos 80.2%, Rusia 25% y aparece China ahí con 6.6%. Supongo que esto tiene que ver con el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. El enfrentamiento comercial, o sea, exactamente, a pesar de que pareciera que China no está en una actividad como de su propia iniciativa, ¿no? Pero se menciona en los conflictos, ¿no? Que viene China, que China manda, que será, no será, no sé. Sí, el tema del espionaje. Exactamente. Hacemos pausa nuevamente en esta edición en Adelante Nicaragua, la posición de los nicaragüenses ante golpes de Estado y las afirmaciones de la política exterior norteamericana desde el punto de vista de los nicaragüenses a regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La política exterior de los Estados Unidos no es bien vista en Nicaragua, pero hay la posición de los nicaragüenses ante los golpes de Estado. Entonces se menciona en el caso del presidente Salvador Allende en Chile en el 73, el presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela, que fue un golpe fallido. En el 2009 el presidente Manuel Zelaya en Honduras, en el 2012 el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo en Uruguay,
y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil en el 2016. Es interesante que prácticamente la mitad, en casi todos los casos, la mitad no conoce sobre estos hechos. Sí. Sin embargo, prácticamente o más de 3 de cada 10 los rechaza, ¿no? estos hechos. Exactamente, porque pues, la lectura puede, bueno, por una parte, la población, así como decís vos, en algunos casos, como en el caso del presidente Allende o en el caso de Manuel Zelaya y en el caso de Dilma Rousseff, pues no tienen información, ¿no?, sobre el tema. Pero los que tienen, o sea, del otro 50, digamos, que sí tienen, la mayoría de ellos, 23, digamos, entre 30 y hasta 45%, hasta 45% en el caso de Lugo, sí. Están en desacuerdo con eso, con ese tipo de comportamientos, pues, sociales y políticos en los países. Uh-huh. O sea, rechazan eso. Y, como te digo, casi siempre vamos a desembocar a lo mismo. Posiblemente esto no significa de que sean afines a Salvador Allende o que sean afines a Fernando Lugo, ni nada de eso. Sino el proceso como tal. Exactamente. Sí. Sino que estás irrumpiendo, ¿verdad? Estás violentando un orden. Entonces, eso es lo que definitivamente la población, en el caso de Nicaragua, uh-huh, no aprueba o desaprueba, sí, más bien. Pues, en el caso del Lugo, prácticamente el 90% de los que sí conocen rechazan. Porque es decir, estamos hablando del 45%. A ver, aquí hay, o no, es menos, porque es un 33% el que desconoce, ¿no? El 45% rechaza y el 21% dice que sí. Pero es decir, de alguna manera se acerca a las proporciones arriba del 60% de los que sí conocen, uh-huh, que rechazan los golpes de Estado, que es el caso, por ejemplo, en Nicaragua. Así es. De lo ocurrido el año pasado en Nicaragua. Así es. Entonces, repito, es eso. En el caso de Lugo, es el que tiene más de los presidentes, uh-huh, de los presidentes que han sido destituidos en el extranjero. Y es de los casos más conocidos, además. Pues, porque exactamente, sí. Y es el de los casos más conocidos. Pudiese ser de que, acordémonos que este señor era un hombre, él era sacerdote, creo. Sí, fue sacerdote. Fue sacerdote, llegó a la presidencia, estuvo aquí en Nicaragua, no sé si más de una vez, pero sí, uh-huh, creo que anduvo por aquí. Y entonces fue más visible y pareciera que el caso de él fue más conocido, ¿verdad? Y tal vez había alguna empatía, sí, ahí sí, pues, con la figura. Pero sí, lo importante es que la mayoría de los nicaragüenses rechaza ese tipo de acciones que de una u otra manera vengan a violentar, digamos, el orden establecido, el, uh-huh, orden constituido. Uh-huh. Entonces, y eso nos lleva a la política de relaciones exteriores, que digamos no es la declaración actual, pero es la práctica común de los Estados Unidos, uh-huh, porque es la famosa llamada doctrina Monroe. La gente rechaza prácticamente la doctrina Monroe en lo general, pues, es decir, desde su América para los americanos, el patio trasero de los Estados Unidos. Así es. Así es. Definitivamente que son como expresiones que en el fondo lo que llevan, o en su esencia, lo que llevan es cierto grado de arrogancia, pudiese ser, ¿no? Entonces, en esto de América para los americanos, hay quienes se retuercen cuando oyen esa frase aplicada a los estadounidenses, uh-huh, ¿verdad? Y es interesante ver que cuando uno hace la prueba de América para los americanos, pero América para los americanos que viven desde el norte-norte hasta el sur-sur, pues eso tiene una aprobación, está bien que sea para nosotros, pues, ¿verdad? Pero cuando la connotación es los estadounidenses, esos son los americanos, entonces ahí es donde hay ese rechazo. Uh-huh. Y eso pues era algo que estaba en la doctrina Monroe, ¿no? Sí. Es una frase que se le atribuye al señor John Quincy James. Después está lo otro, lo del patio trasero, de igual, uh-huh, manera, ¿verdad?, que estaba en esa doctrina Monroe
también es rechazada. Sí, 88% casi en la misma proporción. Y casi en la misma proporción. O sea, no somos patio trasero de nadie. Y eso de alguna manera pues es alentador porque da la impresión de que hay una identidad del nicaragüense, pues, hay una identidad nacional, hay una apropiación de quién soy yo, ¿verdad? Y bueno, no soy el trasero de nadie, pues. Uh-huh. Podría pensar yo con la siguiente pregunta que tienen ustedes o de frases emblemáticas, que hay una desconfianza del nicaragüense hacia la política exterior norteamericana, hacia el gobierno norteamericano, en el sentido de que no es nuestro amigo, sino que somos su interés. Yo pienso que sí, porque hay una convicción de que efectivamente los Estados Unidos no tienen amigos, los Estados Unidos tienen interés. Y eso es lo que ellos demuestran con su política exterior. Aquí el 74.2% de la población está de acuerdo con esa afirmación, con esa frase, ¿no? De que los Estados Unidos no tienen amigos. Y uno puede ver de que en el caso, ahorita lo más reciente, el día de ayer en México, el piripipí de la noticia era que Estados Unidos está iniciando una investigación contra Peña Nieto, ¿verdad? Contra el expresidente Enrique Peña Nieto y sus allegados, pues, incluido Videgaray. Y hace 6 meses, ¿verdad? Peña Nieto era el adalid de los Estados Unidos en América Latina, pues, en el caso de Venezuela, contra Nicaragua, contra el otro y contra el otro. Entonces, daba la sensación de que eran los grandes amigos, pues. Pero ahora ya no les sirve, entonces lo están investigando. Entonces, o sea, que yo creo que hay esa conciencia de que cuando el país no hace lo que ellos les conviene o lo que ellos necesitan que haga, entonces ya van contra vos, pues. Aquí lo vimos en el inicio de los 90, por ejemplo, cuando recién la UNO tomó posesión aquí. Acordémonos que una de sus acciones, de sus actos, fue engavetar el tema de los reclamos por del fallo de la Haya, ¿no? Sí. Engavetar eso. Somos brothers, no va eso. Sin embargo, un año después, creo, más o menos, que el gobierno no hizo algo que los Estados Unidos querían, le aplicaron una sanción. Sí. La ley, creo que fue la Helms. La Helms-Burton. La Helms-Burton, exactamente, se la aplicaron y le cortaron financiamiento. Entonces, no, o sea, no estás de acuerdo a mis intereses, no voy con vos. No somos brothers. No somos brothers, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay conciencia de eso y eso es lo que se ve por todos lados. Sí. Antes, bueno, tocamos así rapidito el tema de Venezuela, pero el tema de Cuba, es decir, a mí me parece que en Nicaragua hay como de alguna manera una solidaridad especial, una relación más de amistad con Cuba, y la gente piensa que el embargo no debe de continuar en Cuba. Así es. Sí. Así es. Ahora, definitivamente que todos los países del mundo, casi todos los años, votan. Prácticamente es solamente Estados Unidos e Israel que están en contra. Que votan en contra, ¿no? Y todo el mundo vota en que hay que levantar ese embargo. Y en Nicaragua hay conciencia de eso, de que hay que levantar ese embargo porque lo mismo, pues no hay derecho a hacer ese tipo de imposiciones. Y acordémonos que el embargo no es aquello de no tengo relaciones comerciales con vos o relaciones económicas. Ese no es el problema, creo yo, como alguna gente a veces trata de argumentar, que es un derecho de los Estados Unidos decidir con quién tiene relaciones. Y eso es correcto, creo yo. Pero el punto no es ese. El punto es que si fulano de tal que está al otro lado del mundo hace algo con Cuba, entonces yo te sanciono a vos. Sí. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está la maldad, digamos, de este tipo de embargo. Entonces la mayoría de los nicaragüenses dicen que se levante ese embargo. Ya lo vivimos nosotros, por lo menos nuestras generaciones lo vivimos, ¿no? Lo que es estar bajo ese embargo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay una posición de que eso debe ser levantado, ¿no? Ahora, hay una tendencia que viene que baja, pues, en el tema del embargo de octubre del año pasado para mayo de este año, es decir, a 6 meses de distancia, 6-7 meses de distancia, hay una reducción de 5 puntos. Sí, cuando se hizo el octubre del año pasado, se fue en el marco, o sea, se acababa de dar la reunión de Naciones Unidas en
Suecia, en Bélgica, algo así. Y entonces estaba en todos los medios el tema de que mayoritariamente... Y estaba la Asamblea General y también. Estaba la Asamblea General, sí, sí, que votaron. Y entonces estaba pues la noticia en todos los medios. Ahorita pues prácticamente está como en frío, pero nosotros la incorporamos. Bueno, es mayoritaria, ¿no? Ok, de ahí hay otros temas que tienen que ver, ya decíamos el tema de Venezuela, pero sobre el tema de Venezuela solamente ya para concluir, los intereses de Estados Unidos con Venezuela nada tienen que ver con democracia, piensan no. Así es, mayoritariamente. Lo que pasa es que, vos sabes, hay dos opiniones, pues, en el ambiente. Una que dice que y eso es lo que argumentan los voceros norteamericanos, es de que lo que ellos buscan en Venezuela es cómo restablecer la democracia, la libertad y no sé qué y no sé cuándo, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que no, que el interés de Estados Unidos en Venezuela es el petróleo, que es el país que tiene los mayores reservas petrolíferas del mundo, que está debidamente certificado, y eso es lo que ellos quieren, es el petróleo. Entonces, al someter las dos afirmaciones, los dos mensajes que se reciben, entonces la mayoría afirma, 65.6% afirma de que es por el petróleo. O sea, aquí el punto son intereses, pues son intereses. Lo otro, eso es secundario, pues el tema de la democracia y eso. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo nos vuela. Seguramente en la presentación no tardaron una hora. Pero aquí sí, porque aquí vamos detallando un poco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho a vos, Néstor. Siempre la orden. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.